Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 29. Hechos, capítulos del 6 al 9. Lección asignada del 10 al 16 de julio de 2023. Titulado ¿Qué quieres que yo haga? Al iniciar esta lección, comience por leer los capítulos incluidos en esta reseña. Las sugerencias que se ofrecen en esta reseña le ayudarán a reconocer algunos principios importantes en estos capítulos, aunque también podrá descubrir otros durante su estudio personal. Anote sus impresiones a continuación. Si alguien parecía ser una persona con pocas probabilidades de convertirse, quizás ese era Saulo, un fariseo que tenía la reputación de perseguir a los cristianos. Así que, cuando el Señor le dijo a un discípulo llamado Ananías que buscara a Pablo y le ofreciera una bendición, es comprensible que Ananías se sintiera renuente. «Señor», dijo él, «he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos». Así lo dijo en Hechos, capítulo 9, el versículo 13. Pero el Señor conocía el corazón de Saulo y su potencial, y tenía una misión en mente para Saulo. Él dijo: «Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel». Ananías obedeció, y cuando se encontró con quien había sido un perseguidor, le llamó hermano Saulo. Si Saulo pudo cambiar completamente y Ananías pudo aceptarlo sin reserva alguna, ¿deberíamos considerar a alguien o incluso a nosotros mismos como personas difíciles de cambiar? Como subtítulo: Mi corazón ha de ser recto delante de Dios. Esto es correspondiente a Hechos, los capítulos del 6 al 8. Una iglesia en crecimiento tiene una necesidad cada vez mayor de discípulos que sirvan en el reino. A continuación se leerá Hechos, capítulo 6, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esta tarea. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahora medite. ¿Qué cualidades buscaban los 12 apóstoles en aquellos que habrían de servir con ellos? Medite brevemente. A medida que se lean los capítulos de Hechos del 6 al 8, fíjese cómo personas como Esteban y Felipe demostraron tener esas y otras cualidades. A continuación se leerá Hechos, capítulo 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos
eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esta tarea. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes después de haber orado, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, y los cireneos, y los alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y agitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés». Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Continuación se leerá Hechos, capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así? Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trajo a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía hijo todavía. Y le habló Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían durante 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el convenio de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, que le puso como gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas.
Así descendió Jacob a Egipto, donde murieron él y nuestros padres, quienes fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a precio de dinero a los hijos de Amor en Siquem. Pero como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a peligro de muerte a sus niños para que no viviesen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y habiendo sido abandonado, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue instruido Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y cuando vio a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar libertad por su mano, pero ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente, riñendo unos de ellos, se les presentó e intentó ponerlos en paz, diciendo: «Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?». Entonces el que maltrataba a su prójimo le empujó, diciendo: «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?». Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para mirar, vino a él la voz del Señor: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob». Mas Moisés, temblando, no osaba mirar. Y le dijo el Señor: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto». A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez?», a este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: «Profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. A él oiréis». Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. A quien nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y volvieron su corazón a Egipto, diciendo a Aarón: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le habrá acontecido». Y entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos. Y Dios se apartó de ellos, y los entregó para que sirviesen al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas: «¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto durante 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os haré llevar, pues, más allá de Babilonia».
Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese según el modelo que había visto, el cual, habiéndolo recibido, introdujeron también nuestros padres con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a quienes Dios expulsó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, quien halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos por mano, como dice el profeta, «El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies». ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ahora vosotros habéis sido entregadores y asesinos? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. A continuación se leerá Hechos, capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia. Entrando en cada casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes, unánimes, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y había un hombre llamado Simón, que antes había ejercido la hechicería en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. A este oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos, porque con sus hechizos los había engañado desde hacía mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse seguía a Felipe. Y al ver los milagros y las grandes maravillas que se hacían, estaba atónito.
Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en cadenas de iniquidad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, volvieron a Jerusalén, y en muchas aldeas de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: «Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces él se levantó y fue. Y he aquí que un etíope, eunuco, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: «¿Pero entiendes lo que lees?». Y él dijo: «¿Y cómo podré si alguno no me enseña?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra». Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?». Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: «He aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Y Felipe dijo: «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Medite a continuación. ¿Qué cualidad le faltaba a Simón y qué podemos aprender de él en cuanto a estar dispuestos a cambiar? Medite brevemente. A continuación se releerá Hechos, capítulo 8, los versículos del 21 al 22, que dicen lo siguiente: «No tienes tú parte ni suerte en este asunto,
porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Medite a continuación. ¿Hay algún cambio que se siente inspirado usted a hacer para asegurarse que su corazón sea más recto delante de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. El hacer ese cambio, ¿en qué forma le bendecirá a usted en su servicio a Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: resistir al Espíritu Santo puede conducir a rechazar al Salvador y a sus siervos. Esto es correspondiente a Hechos, los capítulos del 6 al 7. Los líderes judíos tenían la responsabilidad de preparar al pueblo para la venida del Mesías. Sin embargo, no lo reconocieron y lo rechazaron. ¿Cómo sucedió eso? Parte de la respuesta se encuentra en las palabras de Esteban, registradas en Hechos, capítulo 7, el versículo 51, donde se menciona: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Medite a continuación. ¿Qué cree usted que significa resistir al Espíritu Santo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué el resistir al Espíritu Santo nos lleva a rechazar al Salvador y a sus siervos? Medite nuevamente. Durante su lectura de Hechos, los capítulos del 6 al 7, que se releerán a continuación, busque otros mensajes que Esteban enseñó a los judíos, y principalmente note cuáles actitudes fueron las que censuró él. A continuación se releerá Hechos, capítulo 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esta tarea. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes después de haber orado, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, y los cireneos, y los alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y agitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían:
Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés». Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Continuación se releerá Hechos, capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: «¿Es esto así?». Y él dijo: «Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trajo a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía hijo todavía. Y le habló Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían durante 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el convenio de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, que le puso como gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murieron él y nuestros padres, quienes fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a precio de dinero a los hijos de Amor en Siquem. Pero como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a peligro de muerte a sus niños para que no viviesen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y habiendo sido abandonado, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue instruido Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y cuando vio a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar libertad por su mano, pero ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente, riñendo unos de ellos, se les presentó e intentó ponerlos en paz, diciendo: «Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?». Entonces el que maltrataba a su prójimo le empujó, diciendo:
¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para mirar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temblando, no osaba mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: Profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. A quien nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y volvieron su corazón a Egipto, diciendo a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. Y entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos. Y Dios se apartó de ellos, y los entregó para que sirviesen al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto durante 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os haré llevar, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese según el modelo que había visto, el cual, habiéndolo recibido, introdujeron también nuestros padres con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a quienes Dios expulsó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, quien halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos por mano, como dice el profeta: El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ahora vosotros habéis sido entregadores y asesinos? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí,
veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Medite a continuación. ¿Cuáles actitudes fueron las que censuró Esteban en estos capítulos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Detecta usted alguna actitud similar en usted? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de las enseñanzas de Esteban en cuanto a las consecuencias que se derivan de resistir al Espíritu Santo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo podría ser usted más sensible y receptivo a las impresiones del Espíritu Santo en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el video El martirio de Esteban, un video disponible en la iglesiadejesucristo.org. Un subtítulo: El Espíritu Santo me ayudará a guiar a otras personas hacia Jesucristo. Esto es correspondiente a Hechos, capítulo 8, los versículos del 26 al 39, los cuales se leerán a continuación. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y he aquí que un etíope, eunuco, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: Pero, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: He aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre compartir el Evangelio a partir del relato que se halla en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué forma ayudó el Espíritu Santo a Felipe? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué sentido compartir el Evangelio con los demás es como ser un guía? Medite nuevamente. El elder Ulises Suárez, del Coro de los Apóstoles, al referirse a este relato, dijo lo siguiente: es un recordatorio del mandato divino que todos tenemos de procurar aprender y de enseñarnos unos a otros el Evangelio de Jesucristo. A veces todos somos como el etíope. Necesitamos la ayuda de un maestro fiel e inspirado. Y a veces somos como Felipe. Necesitamos enseñar y fortalecer a otras personas en su conversión. Este es un fragmento del mensaje ¿Cómo puedo entender?, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019. Si lo desea, se recomienda leer el resto del mensaje del elder Ulises Suárez y reflexionar sobre cómo el Espíritu Santo puede ayudarle a usted a ser un mejor alumno y mejor maestro del Evangelio. A continuación, escucharemos el mensaje ¿Cómo puedo entender?, por el elder Ulises Suárez, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019, el cual escucharemos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, qué gran alegría de estar juntos aquí en la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bajo la dirección de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson. Testifico que en esta conferencia tendremos el privilegio de escuchar la voz de nuestro Salvador Jesucristo por medio de las enseñanzas de quienes oren, canten y hablen sobre las necesidades de nuestros días. Como se registra en el libro de Hechos, Felipe el Evangelista enseñó el Evangelio a cierto etíope, quien era eunuco y estaba a cargo de todos los tesoros que correspondían a la reina de Etiopía. Cuando regresaba, luego de haber estado adorando en Jerusalén, iba leyendo el libro de Isaías. Movido por el Espíritu, Felipe se acercó y le dijo: ¿entiendes lo que lees? El eunuco dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. La pregunta del etíope es un recordatorio del mandato divino que todos tenemos de procurar aprender y enseñarnos el uno al otro el Evangelio de Jesucristo. De hecho, el contexto de aprender y enseñar, a veces todos somos como el etíope. Necesitamos ayuda de un maestro fiel e inspirado, y a veces somos como Felipe. Necesitamos enseñar y fortalecer a otra persona en su conversión. Al procurar aprender y enseñar el Evangelio, nuestro objetivo debe ser aumentar la fe en Dios y en su divino plan de felicidad, aumentar la fe en Jesucristo y en su sacrificio expiatorio y alcanzar una conversión duradera. Esta mayor fe y conversión nos ayuda a hacer y guardar convenios con Dios,
lo que fortalece nuestro deseo de seguir a Jesús y produce una transformación espiritual y genuina en nosotros. En otras palabras, nos transforma en una nueva criatura, tal como lo enseñó el apóstol Pablo en su epístola a los Corintios. Tal transformación nos lleva a tener una vida más feliz, productiva y sana, y nos ayuda a mantener una perspectiva eterna. ¿No es esto exactamente lo que le sucedió al etíope luego de haber aprendido acerca del Salvador y de haberse convertido a su evangelio? Las Escrituras dicen que él siguió gozoso su camino. El mandamiento de aprender el evangelio y de enseñarlo uno a otro no es nuevo, y eso se ha repetido de manera constante desde el principio de la historia. En una ocasión en particular, mientras Moisés y su pueblo estaban en los campos de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, el Señor lo inspiró para que amonestara a su pueblo en cuanto a la responsabilidad que tenían de aprender los estatutos y convenios que habían recibido del Señor y de enseñarlos a su posteridad, muchos de los cuales no habían vivido personalmente la experiencia de cruzar el Mar Rojo ni la revelación que se dio en el monte Sinaí. Moisés amonestó a su pueblo: «Oh Israel, escucha los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis a tomar posesión de la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos». Para finalizar, Moisés dijo: «Y guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre». Los profetas de Dios han enseñado constantemente que necesitamos criar a nuestras familias en disciplina y amonestación del Señor y en la luz de la verdad. El presidente Nelson dijo recientemente: «En esta época de inmoralidad desenfrenada y de pornografía adictiva, los padres tienen la responsabilidad sagrada de enseñar a sus hijos la importancia de Dios y Jesucristo en sus vidas». Hermanos y hermanas, la advertencia de nuestro profeta es un recordatorio adicional de la responsabilidad que tenemos individualmente de procurar aprender y enseñar a nuestras familias de que hay un Padre Celestial que nos ama y que ha creado un divino plan para sus hijos. Que Jesucristo, su Hijo, es el Redentor del mundo y que la salvación se logra por la fe en su nombre. Es preciso que nuestras vidas estén fundamentadas en la roca de Jesucristo, lo que nos ayudará personalmente y como familia a tener grabadas en nuestro corazón nuestras propias impresiones espirituales y a perseverar en nuestra fe y perseverar al fin. Recordarán que 2 discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesucristo después de escuchar a Juan dar testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios, el Mesías. Ellos aceptaron la invitación de Jesús de «venid y ved», y se quedaron con él aquel día. Ellos llegaron a saber que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y lo siguieron por el resto de sus vidas. De manera similar, cuando estos buenos hombres aceptaron la invitación del Salvador, venid y ved, debemos permanecer en Él, sumergiéndonos en las Escrituras, regocijándonos en ellas, aprendiendo su doctrina y procurando vivir de la manera que Él vivió. Solo entonces llegaremos a conocerle y a reconocer su voz, es decir, a Jesucristo, sabiendo que Él vendrá, y al creer en Él nunca más tendremos hambre ni sed. Seremos capaces de discernir la verdad en todo momento, tal como ocurrió con los discípulos que permanecieron con Jesús. Hermanos y hermanas, esto no sucede por casualidad.
El sintonizarnos con las influencias más elevadas de la divinidad no es un asunto simple. Requiere que clamemos a Dios y aprendamos a poner el Evangelio en el centro de nuestra vida. Si lo hacemos, les prometo que la influencia del Espíritu Santo traerá la verdad a nuestro corazón y mente y nos dará testimonio de ello y nos enseñará todas las cosas. La pregunta del etíope, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseña?, también tiene un significado especial en el contexto de la responsabilidad individual que tenemos de poner en práctica en nuestra vida los principios del Evangelio que hemos aprendido. En el caso del etíope y su ejemplo, lo hizo de conformidad con la verdad que aprendió de Felipe. Él pidió ser bautizado porque llegó a saber que Jesucristo era el Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, nuestras acciones deben reflejar lo que aprendemos y enseñamos. Tenemos que demostrar nuestras creencias por medio de la forma en que vivimos. El mejor maestro es el que es un buen ejemplo. Enseñar algo que nosotros en verdad vivimos puede hacer la diferencia en los corazones de aquellos a quienes conocemos. Si deseamos que las personas sean una familia o una persona simplemente, atesoren con gozo las Escrituras y las enseñanzas de los apóstoles y profetas de nuestros días, es preciso que vean que nuestras almas se deleitan en ellas. Del mismo modo, si queremos que sepan que el presidente Russell M. Nelson es el profeta, vidente y revelador en nuestra época, es preciso que nos vean levantar la mano para sostenerlo y que se den cuenta de que nosotros seguimos sus enseñanzas inspiradas. Como dice el conocido refrán estadounidense, las acciones hablan más que las palabras. Quizás en este preciso momento algunos se pregunten: yo he estado haciendo todas estas cosas, Elder Suárez, y he estado siguiendo este modelo personalmente y como familia. Pero desafortunadamente, algunos de mis amigos y seres queridos se han distanciado del Señor. ¿Qué debo hacer? Aquellos de entre ustedes que estén experimentando esos sentimientos de tristeza, agonía y hasta de remordimiento, por favor, sepan que ellos no están perdidos totalmente, porque el Señor sabe dónde están y vela por ellos. Recuerden que ellos también son hijos de Él. Tal vez no entendamos todas las razones por las que algunas personas han tomado otro camino. Lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias es simplemente amarlos y abrazarlos. Oren por su bienestar. Busquen la ayuda del Señor para saber qué hacer y qué decir. Regocíjense sinceramente por sus éxitos, sean sus amigos y busquen lo bueno en ellos. Nunca debemos perder la esperanza, sino perseverar nuestros lazos con ellos. Nunca los rechacen ni los juzguen, solo ámenlos. La parábola del hijo pródigo nos enseña que cuando los hijos vuelven en sí, a menudo desean volver a casa. Si eso sucede con sus seres queridos, llenen su corazón de compasión, corran hacia ellos, échense sobre su cuello y bésenlos, tal como hizo el padre del hijo pródigo. Por último, sigan viviendo una vida digna. Sean un buen ejemplo para ellos de los que creen y acérquense a nuestro Salvador Jesucristo. Él conoce y comprende nuestras penas y dolores profundos y bendecirá sus esfuerzos y su dedicación hacia sus seres queridos, si no en esta vida, en la venidera. Siempre tengan, hermanos, presentes que la esperanza es una parte importante del plan del Evangelio. En el transcurso de muchos años de servicio en la iglesia, he visto a miembros fieles que con empeño han aplicado estos principios en sus vidas. Este es el caso de una madre soltera a quien llamaré María. Tristemente, María pasó por un trágico divorcio. En ese momento, María reconoció que sus más importantes y críticas decisiones estaban relacionadas con su familia y serían de orden espiritual. Seguirían siendo importantes para ella la oración, el estudio de las Escrituras, el ayuno y la asistencia a la iglesia y al templo. María siempre había sido un miembro fiel,
Y en ese momento crítico decidió aferrarse a lo que ella sabía que era verdadero. Ella recibió fortaleza de la familia, una proclamación para el mundo que, entre muchos principios maravillosos, enseña que los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, y de siempre enseñarles a observar los mandamientos de Dios. Continuamente buscó respuestas del Señor y las compartió con sus 4 hijos en cada circunstancia familiar. Ellos hablaban del Evangelio con frecuencia y compartían sus experiencias y testimonios entre sí. A pesar de las penalidades por las que pasaron, sus hijos desarrollaron amor por el Evangelio de Cristo y un deseo de servir y compartirlo con los demás. 3 de ellos han servido fielmente misiones de tiempo completo y el menor ahora está sirviendo en Sudamérica. La hija mayor, que ahora está casada y es firme en su fe, manifestó: nunca sentí que mi madre nos criara sola porque el Señor siempre estuvo en nuestra casa. A medida que ella nos expresaba el testimonio que tenía de Él, cada uno de nosotros comenzó a acudir a Dios con sus propias preguntas. Hermanos y hermanas, esta buena madre estuvo en capacidad de hacer que su hogar fuera el centro de aprendizaje espiritual. Al igual que la pregunta del etíope, esa madre se preguntó varias veces: ¿Cómo pueden aprender mis hijos a menos que una madre los guíe? Mis queridos compañeros en el Evangelio, les testifico que cuando buscamos anhelosa y firmemente, de corazón y con sinceridad, buscar aprender el Evangelio de Jesucristo y enseñárnoslos el uno al otro con verdadera intención y bajo la influencia del Espíritu, esas enseñanzas pueden transformar los corazones e inspirar un deseo de vivir conforme a las verdades de Dios. Testifico que Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es nuestro Redentor y Él vive. Sé que Él dirige su iglesia por medio de sus profetas, videntes y reveladores. Asimismo, testifico que Dios vive y nos ama y desea que volvamos a su presencia. Cada uno de nosotros doy testimonio de estas verdades en el nombre de Jesucristo. Amén. O subtítulo: si me sujeto a la voluntad del Señor, puedo llegar a ser un instrumento en sus manos. Esto es correspondiente a Hechos, capítulo 9. La conversión de Saulo parece muy repentina. Pasó rápidamente de encarcelar cristianos a predicar de Cristo en las sinagogas. A medida que lea su historia, medite por qué él estuvo tan dispuesto a cambiar. A continuación se leerá Hechos, capítulo 9, los versículos del 1 al 35, que dice lo siguiente. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, súbitamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se detuvieron atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano,
le trajeron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: «Ananías». Y él respondió: «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». Y le dijo el Señor: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Ananías entonces fue y entró en la casa, e imponiéndole las manos dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y de inmediato le cayeron de los ojos como escamas, y recobró al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y cuando hubo comido, fue fortalecido. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se fortalecía y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Y pasados muchos días, los judíos decidieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo, y ellos vigilaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén, intentaba reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado osadamente en el nombre de Jesús. Y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba osadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero ellos procuraban matarle. Cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y con el consuelo del Espíritu Santo se iban multiplicando. Y aconteció que Pedro, viajando por todas partes, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: «Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama». Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, quienes se convirtieron al Señor. Para leer el propio relato de Saulo sobre su conversión, a continuación se leerá Hechos, capítulo 22, los versículos del 1 al 16, que dice lo siguiente: Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo:
Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como todos vosotros lo sois hoy. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como también el sumo sacerdote me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, e iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aun a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron en verdad la luz y se espantaron, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que te está señalado hacer. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe de nuevo la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y le miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conocieses su voluntad, y vieses a aquel justo, y oyeses la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. A continuación se leerá Hechos, capítulo 26, los versículos del 9 al 18, que dicen lo siguiente: Yo ciertamente había creído que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo daba mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con la autoridad y la comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepujaba al resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. Observe usted que en estos relatos a Saulo ya se le llama Pablo. Si bien es cierto que la experiencia de Saulo es inusual, para la mayoría de las personas la conversión
es un proceso mucho más largo, ¿hay algo que pueda usted aprender de Saulo acerca de la conversión? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de la manera en que Ananías y los demás discípulos reaccionaron a la conversión de Saulo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué hará usted para poner en práctica estas lecciones en su vida? Medite nuevamente. Una manera en la que usted podría comenzar a poner en práctica estas lecciones en su vida es preguntar por medio de oración, tal como lo hizo Saulo, al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Se recomienda coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. A continuación se leerá en Hechos, capítulo 9, los versículos del 36 al 42. Durante esta lectura se le pide considere cómo Tabita era un instrumento en las manos de Dios. A continuación se leerá Hechos, capítulo 9, los versículos del 36 al 42, que dice lo siguiente. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que interpretado quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de haber lavado el cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: «No tardes en venir a nosotros». Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Entonces, mandando fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él le dio la mano, y la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio por toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que Pedro se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. Ahora medite. ¿Qué le resulta inspirador a usted del ejemplo de Tabita? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje A la espera en el camino a Damasco, por el presidente Dieter Feuchtdorf, en aquel entonces como segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2011, el cual escucharemos a continuación. Uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia del mundo sucedió en el camino a Damasco. Conocen muy bien la historia de Saulo, un joven que asolaba la iglesia y entrando en cada casa entregaba a los santos en la cárcel. Saulo era tan hostil que muchos miembros de la iglesia primitiva huían de Jerusalén con la esperanza de librarse de su enojo. Saulo los perseguía, pero al llegar cerca de Damasco, súbitamente
le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese momento transformador cambió a Saulo para siempre. En efecto, cambió el mundo. Sabemos que manifestaciones como esta suceden. De hecho, testificamos que una experiencia divina similar sucedió en 1820 a un joven llamado José Smith. Es nuestro testimonio claro y seguro que los cielos se han abierto nuevamente y que Dios habla a sus profetas y apóstoles. Dios escucha y responde las oraciones de sus hijos. Sin embargo, hay quienes sienten que a menos que tengan una experiencia similar a la de Saulo o de José Smith, no pueden creer. Se encuentran al borde de las aguas del bautismo, pero no entran. Esperan en el umbral del testimonio, pero no pueden admitir la verdad. En lugar de tomar pasos pequeños en el sendero del discipulado, quieren que un acontecimiento dramático los obligue a creer. Pasan sus días a la espera en el camino a Damasco. Una querida hermana había sido fiel miembro de la iglesia toda su vida, pero conservaba un pesar personal. Años antes su hija había muerto después de una breve enfermedad y las heridas de esa tragedia aún persistían. Las preguntas profundas que acompañan un hecho como ese seguían acosándola. Admitió francamente que su testimonio ya no era el de antes. Sentía que a menos que recibiera una manifestación de los cielos, nunca podría volver a creer, así que se encontraba a la espera. Hay muchas otras personas que, por diferentes razones, se encuentran a la espera en el camino a Damasco. Demoran el comprometerse totalmente como discípulos. Tienen la esperanza de recibir el sacerdocio, pero no se deciden a vivir dignos de ese privilegio. Quieren entrar en el templo, pero postergan el acto de fe final para merecerlo. Esperan que Cristo llegue a su vida como si se les regalasen una pintura magnífica de Karl Bloch y que Él los libre de todas sus dudas y temores de una vez por todas. La verdad es que quienes busquen diligentemente aprender acerca de Cristo, con el tiempo llegarán a conocerlo, recibirán personalmente una imagen divina del Maestro, aunque la mayoría de las veces llega en la forma de un rompecabezas, una pieza a la vez. Tal vez sea difícil reconocer cada pieza individual por sí sola. Quizá no sea claro cómo forma parte del conjunto. Cada pieza ayuda a ver un poco más claramente la imagen total. Con el tiempo, después de juntar suficientes piezas, reconocemos el gran valor global de ello. Entonces, al mirar hacia atrás, vemos que el Salvador realmente estuvo con nosotros, no de repente, pero de forma callada, gentil, casi desapercibida. Es lo que nosotros podemos experimentar si seguimos adelante con fe y no esperamos demasiado tiempo en el camino a Damasco. Yo les testifico que nuestro Padre Celestial ama a sus hijos. Él los ama a ustedes. Cuando sea necesario, el Señor incluso los alzará para cruzar los obstáculos a medida que busquen su paz con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Con frecuencia nos habla en formas que solo podemos escuchar con el corazón. Para escuchar mejor su voz, será prudente que bajásemos el volumen del ruido mundano en nuestra vida. Si ignoramos o bloqueamos las indicaciones del Espíritu, por la razón que sea, se hacen cada vez menos perceptibles hasta que no las oímos en absoluto. Aprendamos a escuchar los susurros del Espíritu y luego,
seamos prestos a obedecerlos. Nuestro amado profeta Thomas S. Monson es nuestro ejemplo con respecto a esto. Los relatos de cómo él presta atención a los susurros del Espíritu son muchos. El Elder Holland nos cuenta uno de esos ejemplos. En una ocasión, cuando el presidente Monson estaba cumpliendo con una asignación en Luisiana, un presidente de estaca le preguntó si tendría tiempo para visitar a una niña de 10 años que se llamaba Crystal y que estaba en las últimas etapas de un cáncer. La familia de Crystal había estado orando para que el presidente Monson fuese a su hogar, pero quedaba lejos y él tenía tanto programado para hacer que no había tiempo. Así que en lugar de ir, el presidente Monson pidió a quienes ofrecieron las oraciones en la conferencia de estaca que pidiesen por Crystal. Con seguridad, el Señor y la familia comprenderían. Durante la sesión de conferencia del sábado, cuando el presidente Monson se puso de pie para hablar, el Espíritu le susurró: «Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Sus notas aparecieron borrosas. Trató de concentrarse en el tema de la reunión, pero la imagen y el nombre de la pequeña niña no abandonaban sus pensamientos. Prestó atención al Espíritu y modificó sus planes. Temprano a la mañana siguiente, el presidente Monson dejó a las 99 y viajó muchos kilómetros para estar junto al lecho de una de ellas. Una vez allí, vio a la niña demasiado enferma para incorporarse y demasiado débil para hablar. La enfermedad le había privado también de la vista. Profundamente conmovido por lo que veía y por el Espíritu del Señor, el hermano Monson tomó la débil manecita de la niña entre las suyas. Crystal le susurró: «Estoy aquí». Haciendo un gran esfuerzo, ella le respondió: «Hermano Monson, yo sabía que usted vendría». Mis hermanos y hermanas, esforcémonos por estar entre aquellos en quienes el Señor puede confiar que escucharán sus susurros y responderán, como Saulo hizo en su camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otra razón por la que a veces no reconocemos la voz del Señor en nuestra vida es porque las revelaciones del Espíritu tal vez no vengan a nosotros directamente como respuesta a nuestras oraciones. Al buscar respuestas a preguntas y dudas en nuestra vida personal, nuestro Padre Celestial espera que primero lo estudiemos en la mente y luego oremos para recibir guía. Tenemos la seguridad de nuestro Padre Celestial de que Él escuchará y contestará nuestras oraciones. Puede que la respuesta venga por medio de las palabras y sabiduría de amigos y familiares en quienes confiamos, de las Escrituras y de las palabras de los profetas. En mi experiencia, algunas de las revelaciones más poderosas que recibimos no solo son para nuestro propio beneficio, sino también para el de otras personas. Si solo pensamos en nosotros mismos, quizás nos privemos de algunas de las experiencias espirituales más poderosas y de las revelaciones más profundas de nuestra vida. El presidente Kimball enseñó ese concepto cuando dijo: «Dios nos tiene presente y vela por nosotros». Mas es a menudo a través de otra persona que satisface nuestras necesidades. Por lo tanto, es imperativo que nos sirvamos mutuamente. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad bajo convenio de ser sensible a las necesidades de los demás y de prestar servicio como lo hizo el Salvador, tender una mano de ayuda, bendecir y elevar a quienes nos rodean. A menudo la respuesta a nuestra oración no viene cuando estamos de rodillas, sino cuando estamos de pie, sirviendo al Señor y a quienes están a nuestro alrededor. Los actos de servicio desinteresado y la consagración refinan nuestro espíritu, quitan las escamas de nuestros ojos espirituales y abren las ventanas de los cielos. Al convertirnos en la respuesta a las oraciones de una persona, con frecuencia obtenemos las respuestas a las nuestras. Hay veces
en que el Señor nos revela cosas que son específicas para nosotros. Sin embargo, en muchos casos, Él concede un testimonio de la verdad a quienes lo compartirán con los demás. Ese ha sido el caso con todos los profetas desde los días de Adán. Más aún, el Señor espera que los miembros de su iglesia en todo tiempo abran la boca para declarar su evangelio con el son de regocijo. Esto no es siempre fácil. Algunas personas preferirían tirar de un carro de mano a través de la pradera antes que tratar el tema de fe y religión con sus amigos y compañeros. Se preocupan por lo que pensarán de ellos y cómo afectará su relación. No es necesario que sea así, porque nosotros tenemos un mensaje que trae alegría, un mensaje de gozo. Hace muchos años, nuestra familia vivía y trabajaba entre personas que, en casi todos los casos, no eran de nuestra religión. Cuando nos preguntaban cómo nos había ido el fin de semana, tratábamos de evitar los temas usuales como los deportes, las películas o el tiempo, y tratábamos de compartir con ellos experiencias religiosas que habíamos tenido como familia durante el fin de semana. Por ejemplo, lo que un joven orador había dicho sobre las normas para la fortaleza de la juventud, o cómo las palabras de un joven que se iba a la misión nos habían conmovido, o la manera en que el Evangelio y la Iglesia nos ayudaron como familia a superar un desafío específico. Tratábamos de no predicarles ni abrumarlos. Mi esposa Harriet era la mejor. Ella siempre encontraba algo inspirador, cómico o que elevara el ánimo para compartir. Con frecuencia eso llevaba a conversaciones más profundas. Lo interesante era que siempre que hablábamos con amigos de las dificultades de la vida, a menudo nos decían: para ustedes es fácil, ustedes tienen la iglesia. Con tantas formas de medios de comunicación social y aparatos más o menos útiles a nuestra disposición, el compartir las buenas nuevas del Evangelio es mucho más fácil. Esos efectos son de mucho mayor alcance que nunca antes. De hecho, me temo que algunos que estén escuchando mis palabras hoy ya hayan enviado un mensaje de texto como: ya he estado hablando por 10 minutos y todavía no hizo ninguna analogía con los aviones. Mis queridos jóvenes amigos, tal vez la amonestación del Señor de abrir nuestra boca hoy incluya usar sus manos para crear blogs o mandar mensajes de texto del Evangelio a todo el mundo. Pero por favor recuerden todo en su debido momento y lugar. Hermanos y hermanas, con la bendición de la tecnología moderna podemos expresar agradecimiento y regocijo por el plan de Dios para sus hijos, de manera que se escuchen no solo en nuestro lugar de trabajo, sino en todo el mundo. A veces solo una frase de testimonio puede desencadenar acontecimientos que afecten la vida de alguien por la eternidad. La forma más efectiva de predicar el Evangelio es por medio del ejemplo. Si vivimos de acuerdo con nuestras creencias, la gente lo notará. Si recibimos la imagen de Cristo con nuestros rostros, si sentimos gozo y paz en el mundo, la gente querrá saber por qué. Uno de los más grandiosos sermones que jamás se hayan dado sobre la obra misional es este pensamiento simple atribuido a San Francisco de Asís: predica el Evangelio todo el tiempo y, si es necesario, utiliza las palabras. Hay oportunidades de hacerlo a todo nuestro alrededor. No las dejen pasar por estar a la espera demasiado tiempo en el camino a Damasco. Testifico que el Señor habla a sus profetas y apóstoles hoy en día. También habla a todos aquellos que vengan a Él con un corazón sincero y con verdadera intención.
No duden, recuerden. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios los ama. Él escucha sus oraciones. Él habla a sus hijos y ofrece consuelo, paz y entendimiento a aquellos que lo buscan y lo honran al caminar en sus senderos. Expreso mi sagrado testimonio de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está bien encaminada. La dirige aquel cuyo nombre llevamos, el Salvador Jesucristo. Aún el Salvador Jesucristo. Hermanos y hermanas, queridos amigos, no esperemos demasiado tiempo en nuestro camino a Damasco. En vez, sigamos adelante valientemente con fe, esperanza y caridad, y seremos bendecidos con la luz que todos buscamos en el sendero del verdadero discipulado. Por ello ruego y les dejo mi bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda ver el video El Camino a Damasco, un video disponible en laiglesiadejesucristo.org. Con esto concluye Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 29. Hechos, capítulos 6 al 9. Lección asignada del 10 al 16 de julio de 2023, titulado ¿Qué quieres que yo haga?